30.000 euros. La cifra me taladraba el cerebro, un zumbido constante que ahogaba hasta el canto de las chicharras. La historia de Javier y Joaquín es la de dos Españas que chocan, la del honor anclado a la tierra y la de la desesperación nacida del ladrillo roto. Cuando la necesidad económica no se habla, se pudre por dentro, convirtiendo el silencio del padre y la vergüenza del hijo en el abono perfecto para la traición. El coche se arrastraba por el camino de tierra, y cada nube de polvo que levantaba parecía una queja, un suspiro de resignación. El sol de junio en Jaén no perdona, se pega a la piel, te aplasta contra el asiento. A mi lado María miraba por la ventanilla sin ver nada, perdida en esa quietud tensa que siempre nos invadía al acercarnos al cortijo. Detrás, la niña dormía, ajena a todo. Bendita inocencia. Ojalá pudiera yo volver a un tiempo en que el mayor problema era una rodilla raspada. Ahora mis heridas no se veían, pero sangraban por dentro, una hemorragia de números rojos y llamadas que no quería contestar. Aparqué bajo la sombra perezosa de la higuera, y el olor me golpeó como siempre. Una mezcla de jazmín, tierra seca, y ese aroma denso, casi sagrado, a aceite de oliva viejo que impregnaba cada viga de la casa. Era el olor de mi infancia, el olor del imperio de mi padre. Y allí estaba él, en el patio encalado, esperándonos. 72 años cumplía. 72 años de ser Joaquín, el dueño de estas tierras, el patriarca cuyo nombre era tan sólido como los olivos centenarios que nos rodeaban. Nos recibió como siempre, con esa formalidad que congela los abrazos en el aire. Ni un beso, ni una caricia a su nieta. Su mirada pasó por encima de nosotros y se fijó en el coche. Me preguntó si le había mirado el aceite al motor, que esos coches modernos consumen mucho. Era su manera de decir me preocupo por ti, a través de lo material, de lo práctico. Para él el amor era un motor bien engrasado, una cosecha a tiempo. Yo, en cambio, solo sentía el peso de la evaluación, la enésima prueba de que seguía siendo un crío incompetente a sus ojos. La comida fue una tortura servida en platos de Duralex. Toda la familia alrededor de la mesa, mi hermana con su marido, mis tíos. El cordero asado estaba delicioso, pero a mí se me hacía una bola en la garganta. La conversación era un campo de minas. Mi padre, por supuesto, hablaba de lo único que le importaba, la cosecha, que este año venía buena, que los olivos estaban cargados, que el trabajo bien hecho siempre da sus frutos. Cada palabra era un misil teledirigido a mi fracaso. Él era la estabilidad, la tierra, el patrimonio. Yo era el arquitecto técnico que se creyó rico en la burbuja, y ahora no tenía ni para pagar a los usureros. En un momento de estupidez, intenté sacar el tema de un supuesto nuevo proyecto, una mentira desesperada para ver si se abría una puerta, si mostraba un mínimo interés en ayudarme. Me cortó en seco, sin levantar la vista del plato. Me dijo que me dejara de castillos en el aire, que lo que tenía que hacer era buscar algo seguro, como si en esta España rota la seguridad estuviera a la vuelta de la esquina. Sentí la sangre subirme a la cara, la humillación extendiéndose como una mancha de aceite. Mi cuñado me miró con una media sonrisa de suficiencia. Él sí tenía algo seguro, un puesto de funcionario. Un bout de bien. Llegó el momento del regalo. Le entregué mi paquete, un libro sobre la historia de los íberos en Jaén.
Algo modesto, lo único que podía permitirme. Lo cogió, lo sopesó como si estuviera valorando una aceituna, y sin apenas mirarlo, lo dejó en una mesita. Me dio las gracias, y añadió la frase que lo dinamitó todo. Dijo que a su edad, el mejor regalo era la tranquilidad. La tranquilidad. La palabra resonó en el patio, rebotó en las paredes encaladas y me golpeó en plena cara. Y estalló, con la tarta y las velas. Mi hermana, siempre tan oportuna, me pidió que dijera unas palabras para papá. El vino, la humillación acumulada, el calor sofocante, todo conspiró. Me levanté. El patio quedó en silencio. Todos me miraban esperando una felicitación, unas palabras de cariño filial. Pero de mi boca no salió eso. Se hizo un silencio denso, pesado como el aire del mediodía. Miré a mi padre, a su cara surcada de arrugas de sol y de soberbia, y el veneno que llevaba dentro se desbordó. No pensé, solo hablé. Le deseé un feliz cumpleaños, y que fuera el último, que se muriera de una vez y nos dejara a todos en paz. La frase quedó flotando en el aire, irreal, monstruosa. El tiempo se detuvo. Solo se oía el crepitar de las velas que mi madre no se había atrevido a apagar. Y vi la cara de mi padre. No era de ira ni de tristeza. Era una máscara de pura y helada incomprensión, como si su propio hijo le hubiera hablado en un idioma extranjero y brutal que no podía descifrar. El viaje de vuelta fue un descenso al infierno del silencio. Un silencio denso, pegajoso, que llenaba cada rincón del coche. Mi hija dormía detrás, con la boca entreabierta, ajena al cataclismo que acababa de provocar. María miraba la carretera como si las líneas blancas pudieran hipnotizarla y borrar la última hora de su memoria. Estaba pálida, con los labios apretados. No se atrevía a mirarme, y yo no la culpaba. ¿Qué iba a decir? ¿Qué clase de monstruo le desea la muerte a su propio padre en su cumpleaños? La ira que me había consumido en el cortijo se fue enfriando kilómetro a kilómetro, dejando paso a algo mucho peor, un pánico helado, una vergüenza tan profunda que me quemaba por dentro. Apreté el volante con los nudillos blancos, reviviendo la escena una y otra vez. La cara de mi padre. Esa expresión de incomprensión absoluta, como si le hubiera apuñalado con un objeto que no sabía ni que existía. No era un monstruo. O quizás sí lo era. Quizá la desesperación te convierte en uno. A la mañana siguiente, el sol entró por la persiana a medio bajar, dibujando rayas de luz en la pared. Por un segundo, un instante bendito, no recordé nada. Luego, el peso de la realidad me aplastó contra el colchón. Y entonces sonó el teléfono. Un número oculto. Sabía quién era. La voz al otro lado no tenía nombre, ni cara. Solo un acento frío y una calma que helaba la sangre. No me amenazó directamente. No hizo falta. Solo me recordó que el plazo se acababa. Que tenía una semana para encontrar los primeros 5.000 euros, o empezarían a cobrar en especie. Me dijo que sabían dónde vivía, dónde estudiaba mi hija. Colgué. El sudor me corría por la espalda. Miré a mi alrededor. Las paredes de mi piso. Los muebles que aún estaba pagando. La foto de mi hija sonriendo en la estantería. Todo se tambaleaba. Ya no era una cuestión de orgullo ni de fracaso. Miré a mi alrededor. Miré a mi alrededor. Las paredes de mi hija.
Mire, era una cuestión de supervivencia. La soga, que hasta ahora solo apretaba, empezaba a asfixiarme. Un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Por la tarde me llamó mi hermana. Su voz era un látigo. Me acusó de no tener corazón, de haber matado a papá en vida, de haber roto la familia. Actuaba como la guardiana de las formas, de la decencia, del qué dirán. Me gritó que qué clase de hombre era yo, y yo no supe qué responder, porque la respuesta era demasiado fea. Era un hombre acorralado, un animal con la pata atrapada en un cepo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con la amenaza del prestamista resonando en mis oídos y los gritos de mi hermana taladrándome el cráneo. María dormía a mi lado, o fingía hacerlo. Sentía su respiración tensa, su cuerpo rígido. En medio de esa oscuridad, me levanté y fui al salón. Encendí el ordenador. La pantalla iluminó mi cara de náufrago. ¿Qué buscas cuando estás perdido? ¿Una solución? ¿Una salida de emergencia? Mis dedos, casi por voluntad propia, teclearon en Google. No busqué nada honorable. Busqué adelantos de gerencia, cambiar testamento en vida. La legítima. Las palabras aparecían en la pantalla, frías, técnicas, legales, y con cada artículo que leía, una idea monstruosa empezaba a tomar forma en mi mente. La herencia. Ese patrimonio que siempre había visto como algo lejano, como el símbolo del poder de mi padre, de repente se transformaba. Ya no era un legado, era una solución, era dinero. Era la única tabla de salvación en medio de mi océano de deudas. Y empecé a justificarme. No es por mí, me dije. Es para salvar a mi familia, para proteger a mi hija. Mi padre, con su austeridad, no lo entiende. Él tiene su vida resuelta, su dinero criando polvo en el campo mientras yo me hundo. La muerte de mi padre dejó de ser un deseo horrible y se convirtió, en la lógica retorcida de mi desesperación, en una posibilidad, en la única puerta de salida. Había dado el primer paso en un camino del que, en el fondo, sabía que no podría volver. La conciencia es un bicho curioso. Te muerde, te araña, te susurra cosas horribles por la noche. Pero si le das de comer las justificaciones adecuadas, acaba por acurrucarse y dormirse. Y yo empecé a alimentar a la mía con un festín. Empecé a repetirme que mi padre era el egoísta. Él, con su vida resuelta, anclado en un pasado de escasez que ya no existía, incapaz de ver que el mundo había cambiado. Practicando para la gran traición que estaba a punto de cometer, me sentí miserable. Un hombre que no podía ni ser valiente con su propia mujer. Mi honor como padre empezó a pesar más que mi deshonor como hijo. Era una contabilidad perversa, pero era la única que me permitía mirarme al espejo. Antes de rendirme, lo intenté por las vías correctas, o al menos por las vías que me quedaban. Me reuní con un intermediario del prestamista en un bar de las afueras, de esos con el suelo pegajoso y olor a fritanga rancia, un tipo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Intenté negociar, pedir más tiempo, apelar a su humanidad. Se rió en mi cara. Me dijo, con una calma que aterraba, que las condiciones eran las condiciones y que el tiempo era un lujo que yo ya no tenía. Salí de allí sintiendo la humillación como un golpe en el estómago. Vendí el coche, pero la miseria que me dieron no cubría ni los intereses de la deuda.
Llamé a mi antiguo socio, el que fue mi amigo del alma en los años de vacas gordas, cuando éramos los reyes del ladrillo. Su voz al otro lado del teléfono era la de otro náufrago. Estaba peor que yo. Hablamos de los viejos tiempos, de los proyectos que soñamos, y al colgar sentí que el mundo que yo conocía, el de las oportunidades y el crédito fácil, se había derrumbado para siempre. No había rescate posible. Cada puerta que tocaba se cerraba con un portazo en mis narices. Esa noche intenté hablar con María, ser honesto, contarle la magnitud real del agujero, la amenaza que se cernía sobre nosotros. Pero cuando vi su cara, sus ojos ya cansados de la preocupación, me acobardé. No pude. En lugar de la verdad, le serví una mentira. Le dije que no se preocupara, que tenía un plan, que todo iba a salir bien. Fue un pequeño engaño, una mentira piadosa para protegerla. Pero en el fondo, sabía que solo estaba ensayando. El punto de no retorno llegó de la forma más tonta, más doméstica. Vi a mi hija sentada en la alfombra, pasando las páginas de un catálogo de juguetes. Sus ojos brillaban mirando una casa de muñecas que costaba una fortuna, y yo sabía, con una certeza que me partió el alma, que nunca podría comprársela. Fue esa imagen, la de su inocencia a punto de ser arrollada por mi fracaso, la que rompió mis últimas defensas. Mi hija merecía un futuro, merecía no tener que avergonzarse de su padre. En ese instante, decidí que haría lo que fuera necesario. Lo que fuera. Más tarde, ya de madrugada, me miré en el espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Tenía mis ojos, pero su expresión era la de un animal acorralado. Recordé a mi padre, de niño, enseñándome a podar un olivo con sus manos grandes y ásperas. Una imagen de un mundo más simple, más honesto. Lágrimas de rabia y de vergüenza me corrieron por la cara. Su dinero, su patrimonio, estaba allí, quieto, criando polvo en el campo, mientras su propia sangre, su nieta, corría peligro. ¿No era eso egoísmo? Proteger a mi hija, a mi mujer, se convirtió en mi mantra. El código de honor que me habían enseñado de crío decía que un hombre debe proveer, debe proteger a los suyos. Y si para cumplir con ese deber sagrado tenía que tomar un atajo, si tenía que forzar la mano del destino, pues que así fuera. Subir aquellas escaleras de mármol gastado fue como descender a un sótano. Cada peldaño me hundía un poco más en la ciénaga en la que estaba convirtiendo mi vida. La sala de espera era pequeña, con unos sillones de esquey marrón, agrietados como la piel de un animal viejo. Me senté en el borde de uno, con el maletín apretado sobre las rodillas, sintiéndome exactamente como lo que era, un criminal a punto de planificar su golpe. No había vuelta atrás. La llamada de la noche anterior había sellado mi destino. Ahora solo quedaba escuchar la letra pequeña del contrato que estaba firmando con mi propia alma. Don Anselmo era un hombrecillo de pelo escaso y ojos pequeños y astutos, que parecían saber exactamente por qué estaba yo allí. Su despacho olía a papel viejo y a café requemado. No perdió el tiempo en formalidades. Me invitó a sentarme y, con la parsimonia de un cirujano a punto de operar, sacó un folio y un bolígrafo. Me dibujó un esquema, un simple círculo dividido en 3 porciones, como una tarta macabra. Era la herencia de mi padre. 600.000 euros, me explicó. Una cifra que, dicha en voz alta, sonaba obscena, irreal.
El primer tercio, me dijo, era la legítima estricta. 200.000 euros. Intocable. 100.000 para mi hermana, 100.000 para mí. Me lo dijo con una sonrisilla, como si me estuviera dando una buena noticia. 100.000 euros garantizados, pasara lo que pasara. Pero 100.000 no me salvaban, ni siquiera me daban aire para respirar. Luego señaló el segundo trozo de la tarta, el tercio de mejora, otros 200.000. Aquí, me explicó, la cosa cambiaba. Tu padre puede mejorar a uno de los hijos, darle este trozo entero a uno y nada al otro. Sus ojillos se clavaron en los míos. Después de lo del cumpleaños, me dijo sin decirlo, podía olvidarme de ver un céntimo de esa parte. Y tenía razón. Mi padre usaría ese tercio para premiar la lealtad de mi hermana y castigar mi traición. El último trozo, la libre disposición, era el golpe de gracia. Con esto, me dijo don Anselmo mientras le daba un golpecito al papel con el bolígrafo, tu padre se lo puede dejar a la vecina, al cura del pueblo o a una protectora de animales si le da la gana. Aquí es donde te puede castigar de verdad. Y lo haría, lo sabía. Cada palabra del notario era un martillazo en los clavos de mi ataúd financiero. De los 600.000 euros que alimentaban mis fantasías de salvación, solo podía contar con 100.000. Y con eso no pagaba ni a la mitad de mis demonios. Fue entonces, al ver la desesperación desnuda en mi cara, cuando don Anselmo se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro cómplice. Me dijo que había una solución creativa, una forma de saltarse las reglas del juego. Me habló de crear un documento, un reconocimiento de deuda, un papel simple, privado, donde mi padre reconociera que yo le había prestado dinero años atrás. Una cantidad importante, sugirió. 250.000 euros, por ejemplo. Un supuesto préstamo para salvar una cosecha mala, para arreglar el tejado del cortijo. Cualquier cosa. La clave, me explicó, era que una deuda va antes que una herencia. Cuando tu padre muera, me susurró, tú no heredas, tú cobras lo que te deben. Es más rápido, te saltas a tu hermana y a los caprichos del testamento. Lo presentó como una simple formalidad, una manera de proteger lo que es tuyo. Sacó un modelo de contrato de un cajón, un folio lleno de jerga legal que yo apenas entendía, pero que sonaba terriblemente oficial. Vi las palabras deudor, acreedor, préstamo, amortización, una ficción perfecta. Con la firma de mi padre en ese papel, podría ir al banco, o incluso a mis propios prestamistas, y usarlo como garantía para conseguir el dinero que necesitaba ahora. Ya, era una genialidad perversa y retorcida. Le pregunté por el precio. Nada es gratis, y menos la salvación. Don Anselmo sonrió por primera vez, una sonrisa fina, sin alegría. Me dijo que sus honorarios no eran fijos, que él iba al éxito. Un 10% de la cantidad recuperada. 25.000 euros. Un dineral, pero en ese momento me pareció un precio justo por mi vida. Acepté. Me dio el borrador del documento para que lo rellenara con la excusa que me pareciera más creíble. Al levantarme, sentía las piernas de trapo. Le di la mano, una mano fría y seca, como el papel que iba a arruinarlo todo. Salí de la notaría, y la luz del sol de Jaén me cegó. El mundo seguía ahí, la gente caminaba, los coches pasaban, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. Acababa de comprar un pasaje solo de ida a un lugar mucho más oscuro. En el maletín,
junto a mis planos de proyectos fracasados, llevaba el arma del delito, la letra pequeña que iba a destruir el alma de mi familia. Conducir de vuelta al cortijo fue como avanzar hacia el patíbulo. Cada metro de asfalto que dejaba atrás me acercaba a la escena del crimen. El documento del notario pesaba en mi maletín como una losa. No era papel, era la prueba material de mi traición. Elegí el momento con la precisión de un estratega. A mediodía, cuando el sol y el cansancio del campo ablandan las voluntades, aparqué bajo la higuera y caminé hacia la casa. Mis propios pasos sonaban extraños, como si pertenecieran a otro hombre. Mi madre me vio desde la cocina y salió al patio, secándose las manos en el delantal. Su cara era un mapa de esperanza y miedo. Me preguntó si venía a hablar con mi padre, a arreglar las cosas. Su pregunta, tan llena de anhelo, fue la primera puñalada. Tuve que tragar saliva para que la mentira saliera. Le dije que sí, que venía a hacer las paces, pero que también necesitaba un favor. Una simple firma. Le conté una historia bien ensayada sobre un trámite del catastro, unas tierras viejas de la abuela que el ayuntamiento quería actualizar. Una mentira burocrática, gris, aburrida, diseñada para no levantar sospechas. En el mundo rural la palabra papeleo es un mal necesario, una molestia que nadie cuestiona. Mi madre se lo tragó, se alegró incluso. Vio la firma como un primer paso, un gesto de colaboración que podría romper el hielo. Me hizo pasar, sin saber que estaba abriendo la puerta al enemigo. Mi padre estaba en el salón, hundido en su sillón de orejas de siempre, viendo un programa de toros con el volumen tan bajo que solo se oía el murmullo. No me miró cuando entré. Yo tampoco le miré a él. El aire estaba denso, cargado de palabras no dichas. Expuse mi mentira de nuevo, esta vez para él. Mi voz sonaba falsa, demasiado formal. Él no respondió. Siguió con la vista fija en el televisor, pero yo sabía que me estaba escuchando. Entonces, levantó la cabeza y me miró. Fue solo un segundo, pero su mirada me atravesó. No había ira en sus ojos. Había algo peor, una profunda decepción, una herida que no había cicatrizado. Su intuición, esa sabiduría del campo que no necesita palabras, le estaba gritando que algo no iba bien. Pero su orgullo, su código de hombre, le impedía preguntar, mostrarse vulnerable. Esperó, en silencio, a que yo moviera la siguiente ficha. Y la movió mi madre. Ella, en su infinita necesidad de paz, de ver a su familia unida, se convirtió en mi mejor cómplice. Se acercó a mi padre, le puso una mano en el hombro y le pidió que firmara el papel, que dejáramos las historias, que era por el bien de todos. Su intervención fue el empujón que yo necesitaba. Rompió el punto muerto de aquel duelo de silencios. Presionó a mi marido, a mi patriarca, para que cediera, no por mí, sino por ella, por la armonía familiar que yo mismo había hecho añicos. Se lo pidió con esa dulzura que desarma a los hombres como él. Joaquín suspiró, un suspiro largo, cansado, que pareció vaciarle los pulmones de todo el aire y toda la rabia. Estaba agotado. Agotado de la discusión, del silencio, del dolor. Solo quería que aquel momento terminara, que yo me fuera de su casa y le dejara en paz. Dejé el documento y un bolígrafo sobre la mesa de hule de la cocina. Él se levantó, se acercó a la mesa y cogió el bolígrafo.
No leyó ni una palabra. Confió en su mujer. O simplemente se rindió. Su firma, la rúbrica que había validado tantos tratos y contratos a lo largo de su vida, cayó sobre el papel con un trazo tembloroso, cansado. El sonido del bolígrafo sobre el hule fue el único ruido en toda la casa. Cogí el papel. La tinta aún estaba fresca. Murmuré un gracias que nadie escuchó y me di la vuelta. Salí del cortijo sin mirar atrás, con el corazón martilleándome en el pecho, un tambor desbocado. Fui a ver a un inversor que don Anselmo me recomendó un eufemismo para un usurero con corbata y le enseñé el papel. El tipo lo leyó, vio la firma de mi padre, el sello del notario, y asintió. No hizo muchas preguntas. En su mundo, un papel firmado es un cheque en blanco. Me dio los 30,000 euros esa misma tarde, en billetes de 50, metidos en un sobre Manila. Pagué a mis acreedores en el mismo bar polvoriento de la otra vez. Les entregué el sobre y vi cómo lo contaban con dedos rápidos y sucios. El intermediario me dio una palmada en la espalda que sonó a amenaza cumplida y me dijo que me anduviera con ojo, pero no me importó. Por primera vez en meses, en años, sentí que podía respirar. La soga ya no apretaba mi cuello. Esa noche, para celebrarlo, llevé a María y a la niña a cenar a un restaurante de Úbeda, uno de esos a los que no íbamos desde antes de la crisis. Pedí el vino más caro y dejé una propina generosa. Vi a mi mujer sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. Por unas horas me permití creer que había hecho lo correcto. Me convencí de que el fin, mi familia a salvo, justificaba cualquier medio. Pero la droga del alivio tiene un efecto corto y una resaca terrible. Y mi resaca empezó con una inquietud sorda. Yo no estaba allí para verlo, pero me lo podía imaginar. Sabía cómo funcionaba la mente de mi padre. Un hombre que ha pasado 70 años desconfiando del tiempo, de las plagas y de la palabra de los hombres no se traga una historia de papeleo del catastro sin rumiarla. Seguramente, después de que yo me fuera, se quedó sentado en su sillón, con la mirada perdida, mientras la extrañeza de mi visita le corroía por dentro. Y en algún momento cogería el teléfono y llamaría a su cuñado, mi tío Pepe. Un hombre de campo, más listo que el hambre, con un olfato especial para la chamusquina. Me imaginaba la conversación, corta, llena de pausas y de indirectas. Mi padre contándole lo del papel, mi tío escuchando al otro lado, y al final, la sentencia, envuelta en un falso tono de preocupación. Ten cuidado, Joaquín. Por menos se ha perdido un cortijo. Esa llamada fue la primera grieta en mi coartada. La primera semilla de la duda plantada en tierra fértil. Y como todas las semillas en un pueblo, no tardó en germinar y extenderse. El bar es el parlamento de los pueblos andaluces, la plaza pública donde las noticias vuelan más rápido que el Wi-Fi. Mi tío Pepe, jugando al dominó con los amigos, soltaría la historia, muy preocupado por su cuñado, el pobre Joaquín. Lo haría entre ficha y ficha, como quien no quiere la cosa. Contaría lo del hijo, el arquitecto de la capital, que aparece de repente con unos papeles raros. Y el dueño del bar oiría, y el que estaba en la barra pidiendo un chato de vino también. Y así, de boca en boca, la historia empezaría a rodar, a crecer, a deformarse, el rum rum, un murmullo sordo que empieza en una mesa de bar y acaba recorriendo cada casa, cada patio, cada olivar. El honor de mi familia
Ese cristal impoluto que mi padre había pasado su vida puliendo empezaba a llenarse de vaho. El qué dirán, esa inquisición invisible pero todopoderosa, afilaba sus cuchillos. Ella no necesitaba que nadie le dijera que los ayuntamientos no funcionan así. Se convirtió en la investigadora jefe del caso, la defensora del patrimonio familiar. Reafirmó su lealtad al rey, a mi padre, y yo quedé oficialmente relegado al papel de usurpador. Empezó a hacer llamadas, a usar sus contactos. Buscó en el registro de la propiedad, claro. No encontró nada, porque mi trampa era un documento privado, una bomba de relojería esperando a que mi padre muriera para estallar. Su confusión, me enteré más tarde, solo aumentó su determinación. Decidió que tenía que ver ese papel con sus propios ojos. Mi error, el que aceleró el desastre, fue la imprudencia. El alivio me hizo bajar la guardia. Empecé a gastar un poco, no mucho, pero lo suficiente para que se notara. Pagué algunas deudas pequeñas en las tiendas del barrio. Le compré a mi hija la maldita casa de muñecas. Gestos pequeños que, en la economía de la escasez de un pueblo, eran como encender una bengala en mitad de la noche. Y la bengala la vio quien tenía que verla. Un primo de mi padre, de Úbeda, lo llamó. La conversación, me contó mi madre entre lágrimas semanas después, fue la confirmación que mi padre necesitaba. El primo le llamó para darle la enhorabuena, con esa mezcla de alegría y envidia tan de pueblo. Le dijo que se alegraba mucho por él, que le habían contado que mi Javier por fin levantaba cabeza, que se le veía alegre pagando deudas. Para mi padre, esa llamada fue como una bofetada. Ató todos los cabos en un instante. Mi visita, mi prisa, el papel absurdo, y ahora mi repentina y milagrosa recuperación económica. Mi hijo no vino a pedir perdón. Mi hijo vino a robarme. La herida del cumpleaños, la que había intentado curar con el silencio y el trabajo, se reabrió de golpe. Pero esta vez ya no era una herida limpia. Estaba infectada con la gangrena de la traición, de la mentira planificada. El rum rum de las oliveras se había convertido en un grito ensordecedor. La ironía era tan cruel que quemaba. El hombre cuya muerte había deseado en un arrebato de ira, ahora era el centro de mi más profunda angustia. Al llegar al camino de tierra vi el coche de mi hermana y otro más, uno que no reconocí. Un mal presentimiento, una punzada fría, me recorrió la espalda. Aparqué de cualquier manera y corrí hacia el patio. Y allí estaba la trampa, perfectamente dispuesta. Mi padre no se había caído, estaba sentado en una silla de Anea, más tieso y solemne que un juez. A su lado mi madre, con los ojos rojos de llorar. De pie mi hermana, con la cara hecha una máscara de furia justa. Y a su lado un hombre de traje que me miraba con la fría curiosidad de un entomólogo estudiando a un insecto repugnante. Era un abogado. Lo supe al instante. Aquello no era una reunión familiar. Era un juicio. Un consejo de guerra. Me quedé parado en el umbral del patio, con el pulso desbocado. Había caído. Intenté negarlo, por supuesto. Es el primer instinto del culpable. Pregunté qué pasaba. ¿Dónde estaba la ambulancia? ¿Cómo estaba papá? Pero mi teatro no engañó a nadie. Mi hermana dio un paso al frente. No me gritó. Hizo algo mucho peor. Con una voz gélida empezó a interrogarme. Me preguntó por el papel del catastro, por el número de expediente, por el funcionario con el que había hablado. Preguntas técnicas, precisas,
de esas que no puedes responder con evasivas. Cada pregunta era un muro que se levantaba a mi alrededor. Me enredé en mis propias mentiras, tartamudeé. Busqué la mirada de mi madre buscando una aliada, pero ella solo lloraba en silencio, vencida. El abogado no decía nada, solo asentía levemente con cada respuesta estúpida que yo daba, como confirmando un diagnóstico. Y entonces me derrumbé. La tensión, el miedo, la culpa, la humillación, todo explotó. Dejé de ser el hijo mentiroso, el estafador, y volví a ser el niño asustado. Empecé a gritar. Grité mi verdad, la que había ocultado bajo capas de justificaciones. Grité mi desesperación, la soga de las deudas, el pánico a perderlo todo, la vergüenza de ser un fracasado a los ojos de mi padre, del mundo entero. Grité que solo quería lo que era mío, el dinero que él tenía criando polvo en el campo mientras yo me ahogaba, mientras mi hija corría el riesgo de quedarse en la calle. Fue una confesión vomitada, sucia, patética, una catarata de autocompasión y de rabia, que lo inundó todo. Mientras gritaba, vi cómo la cara de mi padre se transformaba. La decepción helada dio paso a una comprensión terrible, y después a una furia que nunca antes le había visto. El abogado, viendo que ya no había nada que negar, eligió ese momento para asestar el golpe final. Con una voz tranquila, profesional, me explicó las consecuencias. Me dijo que aquello no era un simple asunto de familia, que era un delito. Estafa, con el agravante de abuso de confianza a un ascendiente. Me habló de años de cárcel, de la anulación inmediata del documento, por supuesto. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Cárcel. La palabra retumbó en el patio, absurda, irreal. Miré a mi padre, esperando ver en él un atisbo de duda, de piedad, pero ya no había nada de eso. Joaquín se levantó, lento, pesado, como si cada uno de sus 72 años le cayera encima de golpe. Su cuerpo, normalmente erguido, se encorvó como si le hubieran dado una puñalada. Caminó hacia mí. Por un instante, una fracción de segundo de locura, pensé que iba a abrazarme, que el padre que había en él iba a apiadarse del hijo roto que tenía delante. ¡Qué iluso! Se paró frente a mí, tan cerca que podía oler el sudor y la tierra en su piel. Levantó la mano y me abofeteó. No fue una bofetada de ira. Fue una bofetada ceremonial, rotunda, sonora, un acto de ejecución. Y entonces gritó. Su voz, rota por el dolor, resonó en todo el cortijo. No gritó por el dinero. Gritó por lo único que le importaba. Me gritó que le había matado en vida, que yo, su hijo, había manchado su nombre, el único tesoro que había amasado en toda su vida. Me dijo que yo no era su hijo, que no tenía ni sangre ni honor. Y entonces pronunció la sentencia, las palabras que me marcarían para siempre. Me dijo que, para él, desde ese mismo instante, yo estaba muerto, y que un muerto no hereda. La expulsión fue rápida, brutal. Abrió la puerta del cortijo, la misma que había cruzado miles de veces, y señaló hacia afuera. Me ordenó que me fuera, que no volviera a pisar esa casa mientras él viviera. Pasé por delante de mi madre, que sollozaba con la cara entre las manos. Pasé por delante de mi hermana, que me miraba con una mezcla terrible de desprecio y de pena. Salí del patio, de mi paraíso perdido, y el sol cegador de la tarde andaluza
Me dio en la cara como un segundo golpe. Caminé hacia mi coche, humillado, desterrado, aniquilado. Ya no era un hijo, ni un heredero, ni siquiera un hombre. Era solo una vergüenza andante, un muerto en vida. El tiempo no cura, es mentira. Lo que hace es lijar los bordes afilados del dolor hasta que dejan de cortar con cada recuerdo. Pasa el tiempo y un día te das cuenta de que puedes respirar sin que te duela el pecho. Había pasado 1 año y medio. 1 año y medio desde que fui desterrado, desde que me convertí en un muerto en vida para mi padre. La demanda penal nunca llegó. Mi padre no quiso arrastrar el apellido por el fango de los juzgados, pero la nulidad del documento fue implacable, silenciosa, y me dejó con una deuda legal que se sumó a las otras. Toqué fondo. Un fondo que no sabía que existía. Vendí el piso o lo que quedaba de él después de la hipoteca y nos mudamos a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, de esos con paredes de papel donde se oye la vida entera de los vecinos. Dejé de ser arquitecto técnico. Me convertí en Javier, el peón de obra. Cada saco de cemento que cargaba, cada ladrillo que ponía bajo el sol implacable, era una forma de penitencia. Un castigo autoimpuesto que me dejaba el cuerpo tan molido que por las noches no tenía fuerzas ni para pensar. Y funcionó. El trabajo físico, el sudor, la humildad forzosa, empezaron a limpiar la ponzoña que llevaba dentro. La Navidad de ese segundo año fue tranquila, humilde. No había lujos, pero había paz. María había aguantado a mi lado, un milagro de lealtad que nunca entenderé. Estábamos los tres en el pequeño salón, montando un árbol de plástico, cuando sonó el teléfono. Era mi hermana. Su voz ya no era un látigo, era cautelosa. Hablamos de cosas sin importancia, del tiempo, de los niños. Y entonces, de fondo, escuché una vocecita. Era mi hija, charlando animadamente. Le pregunté a mi hermana con quién hablaba. Se hizo un silencio. Me dijo que era con el abuelo, que le estaba contando qué le habían traído los reyes. Se me cerró la garganta. Mi hija, mi pequeña, se había convertido en el puente sobre el abismo que yo había creado. El único hilo de comunicación que mi padre permitía. Colgué, y por primera vez en mucho tiempo, no lloré de rabia ni de autocompasión. Lloré de una extraña y dolorosa gratitud. Unas semanas después, un domingo, mi hermana vino a visitarnos. Fue la primera vez que pisaba nuestra nueva casa. Miró a su alrededor, a la humildad de nuestro salón, pero no dijo nada que sonara a juicio. Nos trajo una garrafa de 5 litros de aceite, del nuevo, del de ese año. El color, el olor, era el olor del cortijo. Un misil directo a la nostalgia. Nos sentamos, tomamos un café y justo antes de irse, como si se le acabara de ocurrir, me transmitió el mensaje. Me dijo que papá le había comentado que este año la cosecha venía cargada, que hacían falta manos para la recogida de la aceituna, que si yo no tenía trabajo, que en el campo siempre hay, no era un te perdono, no era un vuelve a casa, era una oferta de trabajo. Una invitación a regresar al redil, sí, pero por la puerta de servicio, como un jornalero más. Era todo lo que podía ofrecerme, y era más de lo que yo merecía. Empieza por la linde. Cogí un capazo y una vara del cobertizo y caminé hacia el campo, pasando a su lado sin mirarle, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Y así es como acaba esta historia. Oh, cómo empieza la nueva.
No hay un final feliz, no hay abrazos ni grandes discursos de perdón. Solo hay dos hombres, padre e hijo, trabajando a unos metros de distancia bajo el cielo gris de invierno. El único sonido es el repiqueteo de las aceitunas al caer sobre la lona extendida en el suelo. No hablamos, no nos miramos, pero estamos aquí, compartiendo el mismo trabajo, respirando el mismo aire frío, pisando la misma tierra que un día nos separó. La herencia se repartirá como dicte la ley, sin favores. Nuestra relación nunca volverá a ser la que fue. El amor, si es que queda algo, está enterrado bajo capas de ceniza y de orgullo herido. Pero a veces, al atardecer, cuando el sol tiñe de naranja las colinas de olivos, cruzamos una mirada. Es solo un instante. No hay afecto, pero hay algo, un reconocimiento, una tregua, una paz amarga, cosechada sobre las ruinas de lo que fuimos. Y por ahora, tiene que ser suficiente. Módulo de lección. Tensión entre honor y economía. La historia de Javier y Joaquín es la de dos Españas que chocan, la del honor anclado a la tierra y la de la desesperación nacida del ladrillo roto. Cuando la necesidad económica no se habla, se pudre por dentro, convirtiendo el silencio del padre y la vergüenza del hijo en el abono perfecto para la traición.